Gracias. Bien, buenas noches a cada uno. Ya saludé a la mayoría. Me faltó saludar a Lisbeth, a Ivette, a Fernando Parra, a Londra Obando y a Johnny David. Creo que Ben- los demás ya los saludé, sí. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Amén. Voy a compartir la pantalla para que demos inicio. Muy bien. Vamos a ver hoy Job del capítulo 22 al 24 y es la discusión de la octava semana. Y así es como nos vamos al capítulo 22 de Job. Pero voy a volver un momentito y vamos a orar. Hermano Walter, ¿puede dirigirnos en oración, porfa? Vamos a ver. Sí, señor. Listo. Ujú. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo que nos permite reunirnos en tu nombre, Señor. Y gracias por tanto amor. Te rogamos que nos dirija con tu Santo Espíritu, y nos guíe, Señor, y nos llene de entendimiento, nos llene de tu Santo Espíritu y ayúdanos cada día a comprender más tu palabra para ponerla en práctica, vivirla, atesorarla en nuestros corazones y compartirlas a otros, Señor, para la honra y gloria tuya. Y bendice a cada uno de los hermanos que eh, están esta noche, a nuestro pastor Don Johnny, que le siga siempre dándole fortaleza, muchas bendiciones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Bien, el capítulo 22 de Job. Si alguno le pudo poner un título y quiere compartirlo, pues nos lo puede decir, por favor. Generalmente Lisbeth tiene un título, de casualidad. Tiene uno, hermana. Sí, Ajá, yo le puse Elifaz sigue acusando a Job. muy bien. Ese es el tema de ese capítulo exactamente. Karen, de casualidad usted tiene un título. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Sí, puse parecido a la hermana. Elifaz nuevamente acusa a Job. Sí, exactamente ese es el tema, claro. Alondra Obando, de casualidad tiene un título. Eh, Buenas noches, sí, ok. Ujú. dame un momentito. Sí, claro. ¿Verdad que ya usted ha estado en en otros momentos, en nuestros estudios? Sí, Ah, ok. Eh, si le parece, nos podría compartir el número de teléfono en el chat de este Zoom para enviarle información, como de tareas, inclusive las grabaciones. está bien. Ujú. Bueno, mi título es, es Respuesta de Elifaz a Job. Ok, muy bien. Fernando Parra, de casualidad tiene un título. Elifaz acusa a Job de no someterse a Dios. Muy bien, muy bien. Ivette, de casualidad usted tiene un título. Sí, Elifaz condena nuevamente a Job. Ok, estamos muy bien. Vamos a ver, ¿hay alguien más que quiere dar Cristina? Sí, yo tengo, bueno, tercer participación del IFAS y de titulito, el Sí, IFAS en su soberbia sigue condenando a Job. muy bien. Está muy bueno. Ok, si alguien más lo tiene y quiere decirnos, eh, puede hacerlo. Yo le puse de esta forma, Elifaz calumnia a. Entonces, y del uno, Rey, sí, dígame, Walter. Ah, bueno, solo pusimos que Elifaz, bueno, pusimos, no sé si, bueno, acusa a Job sí, o juzga muy bien. a Job. Está muy bueno. Ujú.
Gracias por decirnos, hermano, porque no sé, yo supongo que puedo ver a todos y de repente no veo a todos. Y gracias por compartir ese título. Del versículo 1 al 11, ¿de qué acusa Elifaz a Job? Por ejemplo, eh, el versículo 5, De pecado oculto. pecado oculto. Ujú. ¿Qué tamaño es la maldad de Job según Elifaz? Grande. Exacto. Y las iniquidades, Dice que no tienen fin también. es correcto. Según Elifaz, este, ¿qué pecado cometió Job según el versículo 6? Dice que De que le- prenda. Sacó prenda, pero eso no sé qué será sacar prenda. Algo les quitó, no sé. Sí, es correcto. Ujú. Sí, sí. Sí, Como, que explotó, digamos, al justo, a los pobres, Ok. que, que, que les, que les hizo mal. Ujú, Hermano, dice que sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. ujú. Correcto. Entonces, o sea, hizo mal por bien. Ujú. es que Sí. yo puse que él negociaba con el pobre, pero como que hacía negocios y los despojaba de todo. Ujú. Correcto. Es Eh, como el gota a gota hoy en día. es correcto. Así. Fernando levantó la mano. Ay, gracias. Fern- Fernando. Podría ser que él prestaba Ujú. dinero tal vez o algo así, como él tenía mucho, Sí. y le pedía a la gente que no tenía nada, Ujú. Como una tomar prenda, prenda. como una garantía. Claro. Ujú. Como una garantía, sí. Y pero veamos que en el versículo dice que sin razón, ¿verdad? Sin razón les pedía prenda, según esta traducción. Sí. Eh, eh, no sé, alguien, bueno, por cierto, ¿cómo hago para poder levantar la mano? Porque viera que a mí me cuesta acá no soy muy diestro Yo acá con este celular. diría, Ya son, No sé si Johnny David me puede indicar. sí, ya son dos. Que nos den la lección. David, explíquenos, porfa. Por eso a veces tengo Es, que meterme ahí abruptamente porque ahí no, no. Claro, eh, claro. eh, ajá, déjeme abrir el Zoom de mi lado, de mi celular, porque no me lo sé de memoria, entonces no sé cómo es la interfase. Ya voy. Mientras tanto, si quiere, continúa, papi. Y yo, Ok, sí, a ahorita ver. Johnny nos dice. Voy. Este, Jefe, bueno, no hay nadie ahorita con la mano levantada, ¿verdad? Para no. no, 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 no. eh, eh, estos primeros versículos, desde el 1 al 5, bueno, al Sí. 6, Ujú, es interesante, me llamó la atención de que cómo ujú, Elifaz juzga a Job como lo peor ujú. Sí. y sin saberlo. Ujú, ujú, Él nada más se lo imagina, o que Job hizo lo malo y que por eso le está pasando lo que está viviendo. ujú, ujú. Y, Correcto. y- entonces uno le pone, bueno, sabemos que ya son ataques del enemigo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Ujú. Sí, Entonces el diablo está utilizando a esta persona aquí, Elifaz, para atacar a Job de la forma psicológica, emocionalmente. correcto. Y me imagino que y será lo mismo como también el diablo utilizó a Pedro con nuestro Señor Jesucristo, ¿De cuándo? cuando Jesús lo reprendió a Pedro, que le dijo, se acuerda que En ninguna manera eso te acontezca cuando Jesús ajá, te dijo que iba a morir en la cruz. exactamente, ajá,
Es lo mismo en el sentido de que es el diablo que que usó a... Sí, esa referencia, eso es lo que quiero saber, si es que la misma táctica que utiliza el enemigo para quererlo atacar a uno. Bueno, sí, pero hay una diferencia. Con Jesús Ujú. para ser un obstáculo, para que Jesús la mira, pusiera la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Por eso Ajá. Jesús les habló de su muerte y Pedro vino y dice ay, ¿cómo fue la palabra que dice? Bueno, es como que le regañó a Jesús, pero como queriéndolo ayudar, diciéndole, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces Jesús le dijo, vete delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ujú. Entonces, ese fue el ataque de Satanás a través de Pedro, pero el ataque de Satanás a través de Elifaz es que está acusando a Job de cosas que Job no ha hecho. Exactamente. O A ver, sea, sí, es el mismo operandi, como dicen, de que para dañar a las personas de alguna otra forma, correcto, utiliza a otras personas de ujú, esa forma para dañar al justo. es correcto, correcto, correcto. Así es, ¿No? sí. Sí, Ahí es que estaba comparándolo así, y wow, pero es que esto me suena como cuando el diablo utilizó a Pedro para autocolizar ahí lo que el Señor iba a hacer, nuestro Señor Jesucristo. sí. Pero ve la diferencia también, hermano Walter, porque en ¿Sí? el caso de Jesús era ser un obstáculo, pero en el caso Ajá. de Elifaz era Es por, acusar a Job, ¿verdad? sí, Sí, está calumniándolo, bueno, está por algo que, pero qué habilidad de Elifaz, porque él no está viendo si eso es verdadero, el motivo por el cual lo que está, digamos, sí, de lo que lo está acusando. correcto, correcto. Sí, muy bien. Y Alondra, perdón, Lisbeth y luego Alondra. Eh, hay algo ahí que no sé cómo, a ver si me lo puedo explicar. Sí, Hay otra parte que yo siento que él se equivoca, porque dice en el 8, pero la tierra es del poderoso y mm, el privilegiado mora en ella. sí, Más o menos como decías él, que digamos, el diablo, se supone que él es el que gobierna más la tierra, o sea, él es el que anda en la tierra tentando. Entonces, no sé, me parece que él ahí está diciendo que el poderoso, refiriéndose a, o sea, como dice él, dándose como a conocer que es por medio de que le está diciendo cosas erróneas. versículo que, Y es hermano. el 8 que él le dice que, Ujú. pero la tierra es del poderoso Ok, y privilegiado el que mora en ella. ok, ya vamos a responder con eso. ¿Está bien? Ujú, ujú. Un tirito. Alondra, Bueno, yo lo que quería como aportar a lo que dijo el hermano Walter, creo que se llama. sí, Más bien, discúlpeme si no me recuerdo. no, es Walter, sí. Yo quería decir que vemos que el diablo no cambia sus tácticas, ¿verdad? Así como usó a Elifaz para acusar a Job, también usa a muchas personas, digamos, en la actualidad, ahora de nuestras vidas, para acusarnos, tal vez para hacernos sentir culpables, porque la culpa nos aleja de Dios, ¿verdad? Y ese es el propósito del diablo. Entonces yo siento que él no ha cambiado ninguna de sus tácticas, siguen siendo iguales. Por eso aprendemos mucho de Job. Es correcto. De hecho, así empezó Satanás desde el Job 1, ¿verdad? Pues cuando llegó delante de Dios, fue acusando a Job sin razón, porque él acusó a Job diciéndole a Dios que Job era fiel a él porque Dios lo había bendecido a Job. Y ahí ya eso es acusando, ¿verdad? Este, bien, y es una táctica del enemigo que va a ser hasta la mitad de la gran tribulación. Todo este tiempo y cuando empiece la tribulación hasta la mitad, va a tener ese acceso al cielo para acusar a los hermanos y la Biblia nos dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio de la palabra de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así es como se vence las acusaciones del enemigo. Si usted o si alguno de nosotros nos sentimos culpables, vivimos culpables, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que podamos vencer la culpa.
y dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Johnny David, Sí, señor. ¿Me escucha bien? sí. Ok, vea, para los que están viendo cómo levantar la mano en el Zoom del celular, no sé si están utilizando el celular, yo supuse que era el celular, pero digamos, en el celular, ustedes van a ver algo así como, o sea, para quitar, dame un segundo. Ujú. Eso no va a durar mucho, es nada más para, Gracias, Johnny, más bien. sí, van a ver la pantalla así, digamos, como se ve aquí en esta parte, ¿verdad? Ah, Entonces ustedes nada más abajo, ustedes le dan un clic, con el dedo, un tirito, y van a aparecer esas opciones abajo. ajá, Entonces, cuando se aparecen esas cosas de abajo, le da en donde aparecen tres puntos. ok. Y a donde aparecen 3 puntos, van a aparecer más opciones. Y ahí está la opción de levantar la mano. ¿La ven aquí? Este lado. Excelente, Johnny, muchas gracias. Ajá. Ahí la pueden levantar. Yo supongo que eso es para un celular Android. Y yo supongo que Zoom se ve igual en todos los celulares Android. Si es un En la- celular Apple o algo así, no sé cómo se vería, la verdad. sí, a mí no me sale, sale diferente, Oh, Ah, pero bueno, por sí. eso ando Ujú. perdido porque con el otro sí lo hacía bien. ya, Ujú. Estoy más bien traveseando, buscándole, pero bueno, ahí veo cómo le hago. sí, Ok. Ahí por si acaso, siempre voy a preguntar a ver si alguien ya tiene la mano levantada para no atravesármele. perfecto. Ok. Ahora, Johnny, quiero que nos lea Job 22:8 para contestarle a Lisbeth, porque por eso quería escuchar a los demás para regresar ahora con 7 y 8, 22, 7 y 8, porfa, con la Reina Valera. Ujú, Sí, señor. Ok. Dice así. ujú. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Aquí se refiere a Job. Él está acusando de que Job era poderoso, que él era privilegiado, pero no ayudó a la gente. Más bien oprimió, como dice también el versículo 9. Dice el versículo 9, despedías a las viudas con las manos vacías y quebraba los brazos de los huérfanos. Entonces, ahí eh, Elifaz está acusando a Job de ser pudiente, de ser poderoso y en lugar de ayudar oprimía. Eh, Eso le ayuda a Lisbeth. Ah, sí, 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 es que me enfoqué solamente como en el 8, entonces dije, qué raro, porque dice que del poderoso. Así, Pero sí, ya sí, en la Reina Valera dice, dice al hombre, dice, ok. sí, que es al hombre pudiente, que se supone que él lo ve como si fuera un hombre muy pudiente. Sí, porque lo Ujú. era antes, ¿recuerdan? Ajá, sí, exactamente. Muchas gracias. Con mucho gusto, Cristina. Y que en esos versículos del 6 al 9 Ujú. Elifaz dice una verdad. Eso debemos hacer nosotros, ¿verdad? Pero solo que se la aplica mal porque Job sí era así. Perdón, perdón, Cristina. Del 6 al 9. eh, Sí, que hay que ayudar a bueno, las viudas, al hambriento. pero él lo acusa de que no lo hacía, ¿verdad? Sí, por eso. Ah, ok. Que él se lo aplica mal a Job porque Job sí lo hacía. Ajá, ahí es correcto, Y que la enseñanza para nosotros es si nosotros, como hijos de Dios, estamos haciendo eso. correcto. Entonces, pensar en eso, que si no lo estamos haciendo, pedirle a Dios que nos dé ese amor para los demás para hacerlo. Amén, exactamente. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana cuando tuvieres contigo que darle. Pero vea lo que la Biblia dice, a quien es debido, ¿verdad? Y por la misericordia de Dios y la ayuda de Dios, nuestra iglesia, Dios la está usando para poder ayudar a gente con necesidad. Entonces, eso trae alegría y bendición para nosotros y es
poner en práctica parte de la palabra de Dios, como le dijeron a Pablo. Solamente me dijeron que nos acordásemos de los pobres, lo cual con diligencia procuré hacer. Sí, amén. Y Amén. sí, Cristina. Ah, no, no, amén, dije. Ah, ok, amén. Es que no bajé la mano. Ah, bueno. ¿Y Mari? Ajá. Ok, yo siento que qué Ujú. amigos los que tenía Job, ¿verdad? Sí, ¿para qué Y y qué cuidado hay que tener de no andar juzgando la vida de otros, sino la de uno. Exacto. Y, y en este punto yo lo que veo es que qué fácil es juzgarlo y sacar conclusiones que no estaban, que no era verdad. Entonces podremos ser engañados porque tal vez ver algo y interpretarlo mal. Entonces debemos de cuidarnos a nosotros mismos de no juzgar a otros. Correcto, y eso que usted dice nos recuerda a lo que Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, Exacto. ¿verdad? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, Ujú. saca primero la tuca o la viga que está en tu ojo y entonces verás bien para que saques la paja de tu prójimo. Entonces, Exacto. eso es muy bueno, sí, amén. También nos dice, mientras juzgas a otro, te condena a sí mismo, dice. Es cierto, correcto. Muy bien, de todos yo del versículo 1 al 11 le tengo un subtítulo, pero antes de decir eso, bueno, creo que más o menos de esos pecados los acusaba y le puse así, como el título que yo puse es Elifaz calumnia a Job, entonces del versículo 1 al 11 puse de robar y no ayudar, eso es como le puse. Versículo 12 al 14, según Elifaz, ¿qué pensaba Job? Dice el versículo 12, ¿no está Dios en lo alto de los cielos? Mira también las más lejanas estrellas, cuán altas están. Y tú dices, ¿qué sabe Dios? ¿Puede Él juzgar a través de las densas tinieblas? Las nubes lo ocultan y no puede ver, y se pasea por la bóveda del cielo. Interesante. Ese versículo 14, Johnny David, nos lo lee con la Reina Valera. Sí, señor. Dice así, las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Muy bien. Sí, eso circuito es lo mismo que círculo. Vea, estamos hablando, este libro posiblemente fue escrito hace como 4000, bueno, casi 4000 años. Y ya se decía que el círculo de la Tierra, que la Tierra era redonda. Por ahí podemos ver algo como eso. Bueno, pero el tema ahí, ¿qué es lo que le está diciendo Elifaz que Job piensa? Que él piensa que que Dios no ve lo que hacemos. Es correcto. Que él piensa que Job piensa que Dios no ve lo que hacemos. Así es. Por lo tanto, no puede juzgar. Por eso le puse así, versículo 12 al 14, de que Dios no puede juzgar. Como no ve lo que hacemos, entonces Elifaz eh, calumnia a Job de eso. Y seguro lo calumnia por las cosas que Job expresa, como él se siente, ¿verdad? Entonces él piensa que es que Job no tiene temor de Dios y que piensa que Dios no lo va a juzgar. Versículo 15 al 20 le hace una pregunta en el versículo 15. ¿Cuál es esa pregunta? Que dice, seguirá en la senda antigua. Ajá, siga leyendo, Cristina, porfa. ¿Quieres tú seguir en la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Entonces, ¿qué le está preguntando a Job con esto? Que si él va a seguir
ahí en la senda de pecadores. Es correcto. Que se va a seguir pecando, digamos. Así es. Ujú. Vamos a poner ahí versículo 15 al 20 de la calumnia de si va a seguir la senda de los malos. Le puse aquí. Entonces, me recuerda cómo en Proverbios se aconseja, este, Proverbios 1, no seguir la senda de los malos. Inclusive en Proverbios 4 también, que no sigamos la senda de los malos. Este, obviamente, esto que Elifaz está haciendo a Job, tenía razón de darle este consejo a Job. No, no. ¿Por qué no? Porque Job no estaba siguiendo la senda de los malos. Al contrario, él estaba siguiendo la senda de los justos. Es correcto, es Ujú. correcto. Ni estaba pensando hacerlo, ¿verdad? Bien, y versículo 21 al 30, ¿qué le aconseja Elifaz a Job? Que se ponga en paz con Dios. Correcto. Entonces, si le aconseja eso, ¿qué le está dando a entender? Es un De que impío. está haciendo lo malo. Es un impío que está haciendo lo malo, por lo tanto, tiene que llegar a tener paz con Dios. Que según el versículo 23, ¿qué le está diciendo también? Que será edificado si se volviese a Dios, O sea, que tenía que volverse a Dios, como que si él fuera un impío, como que Job no conociera a Dios. que se Es repitiese. que se arrepintiera, sí. Y es que Ajá, todo esto que dice Elifaz está muy bueno, pero para decírselo a un impío, es correcto. para que busque de Dios y sea salvo. Así es. Eso es. Es. Exactamente, sí. Es interesante, ¿verdad? Porque uno como cristiano, Ujú, seguidor de Cristo, nosotros rogamos a personas que se arrepientan ujú, de sus pecados, reconozcan que estamos perdidos, ¿verdad? ujú. Por el pecado. Sí. Ujú. Y aquí el hombre lo utiliza, pero al revés, ¿verdad? Con alguien que no es, que conoce a Dios más bien. Exacto. Es correcto. Entonces de ahí es que viene que es un mensaje bueno, pero mal aplicado. Por eso le puse ahí 21 al 30 le aconseja que se vuelva a Dios. Con esto lo que está dando a entender Elifaz es que Job sufre por su pecado, que Job sufre porque es impío, Job sufre porque es malvado, por lo tanto Job necesita arrepentirse. ¿Todo eso es correcto? No, no, Señor. No, Sí, exacto. sí ajá, sí. Sí, O sea, sí es correcto lo que dicen, pero es mal aplicado. Eso es lo que me quería decir. es correcto. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, ¿verdad? Que más de una vez siento que, bueno, lo veo en mi vida personal, que uno se equivoca de esta forma y hay que tener mucho cuidado porque eso es como que un doctor se equivoque cortando, operando mal a una persona o cortando más de la cuenta el cuerpo para sacar algo malo del cuerpo, cortándolo en un lugar equivocado o a la persona equivocada. Que hay dos personas en un hospital y una tiene que abrirle un poco el vientre y entonces viene el doctor y agarra a la otra persona que no es a la que tiene que abrir el vientre y viene y se lo abre. Es más o menos como eso lo que hacemos cuando aplicamos mal las verdades de Dios. Cristina. Sí, que yo me pongo a ver todo esto de los amigos de Job y sí, que como ahora decía una hermana, que es muy fácil, digamos, juzgar, que hay que tener mucho cuidado, porque, y no solo cuando uno va a visitar un enfermo, es que también eso sucede en otras, digamos, en muchas situaciones en la vida, Ujú, como, digamos, un matrimonio cristiano, que tal vez los hijos no son cristianos, la gente muy fácil puede juzgar diciendo, ¿quién sabe cómo son este matrimonio en la casa? Seguro da mal testimonio. Vea que los hijos no son cristianos, seguro no los evangelizan.
Sí. O echan a un cristiano de un trabajo, quién sabe qué hizo. Ve, es que es muy fácil juzgar, Mm. ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, Ujú. ya sea cuando vemos cuando visitamos un enfermo o cualquier situación que veamos en la iglesia que pasa, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si cualquier cosa de eso fue cierto, solo Dios sabe y conoce y solo Él puede juzgar, ¿verdad? Gracias, Cristina, porque me recuerdo lo que dice Pablo en Gálatas 6, 1 y 2. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar la carga los unos a los otros. Entonces, si fuera que la persona está mal, aún así hay que llegar con misericordia y con verdad y con cuidado, porque uno le puede pasar lo mismo, ¿verdad? Y la idea es restaurar y llevar la carga juntos. Eh, Con sí, misericordia y verdad se corrige el pecado. amén. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Amén. Amén. Cristina. Así que hay un proverbio que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón. Vea lo importante que es, ¿verdad? La misericordia. Como Exacto. dice usted, con misericordia, ¿verdad? Se corrige el pecado. Amén. Ujú. Tenemos dos. Ok, Cristina, ¿algo más? No, señor. Ok, Luis Fernando, Después de En, Luis, voy. gracias. en el primer capítulo le dice Job, le dice Satanás a Dios, ¿acaso te teme Dios de balde? Sí, Como insinuando que ya lo habíamos visto, que todo lo que tenía Job era el que lo mantenía cerca de Dios. es correcto. Ujú. Ahora llega todo este montón de discursos que son repetitivos, todos están repitiendo lo mismo, los acusadores Sí, no encuentran la forma de... Pero entonces llego a la conclusión de que esto es, el sufrimiento es un misterio. No hay, sabemos por lo que usted nos contó al final del libro y los que hemos leído el libro que Job termina mejor, como mejor ser humano y como mejor sirviente de Dios y amén. etcétera. Ujú. Pero aún así, don Johnny, sigue siendo un gran misterio este asunto del sufrimiento, porque estos muchachos han tratado de llegarle al meollo. Ujú. Satanás la voló con lo que dijo. Ujú. Y aquí estamos nosotros dándole, 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 y no llegamos a una culminación, pero lo que sí es cierto es eso, que yo creo que cuando termine, para efectos míos, voy a quedar como un gran misterio. Y cuando una persona sufre sin causa aparente, Ujú. volvemos a lo que dijimos al principio. Lo mejor es llegar, sentarse a la par de la persona y no decir absolutamente nada. Sí, Nada más decirle que entre más conozca a Dios, más va a poder entender esto. Pero de que es un misterio, don Johnny, va a ser un misterio. Vea sí, todo lo que hemos debatido. De hecho, es de los libros, es el libro de la Biblia en el que más hemos debatido todos. correcto, correcto, sí. Gracias, hermano. Walter. Sí, eso, el ministerio, pues yo siento que no solo a nosotros eh, nos ha tocado ver esto. Yo siento que muchas personas piensan igual. De verdad que sí, este libro de Job es un misterio en el sentido de entre Satanás y, bueno, entre Dios y Satanás también, porque eh, le da el chance al diablo como de mostrarle que Job es fiel, ¿verdad? Pero hasta ahí, yo no quiero ahondar más a eso porque Ujú. lo hemos hablado muchas veces y todo eso, y la verdad es que ahí está el misterio, como dicen, Ujú. y el sufrimiento y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, pero todo esto se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros sepamos el cuidado y amor que Dios siempre tiene para con nosotros. Y a pesar, aquí Job está sufrió y todo, pero no es por pecado que él haya cometido, ¿verdad? Bueno, ya eso lo tenemos claro. Me gustó también lo otro, jefe, que usted comparó ahora que habló acerca de del médico, el doctor que opera. Ujú.
es interesante porque ahí, bueno, también está entre la vida y la muerte. Ujú, Cuando tiene el paciente en sus manos operándolo. ujú, E igualmente yo siento como nosotros, seguidores de Cristo, que buscamos alma para el Señor, ujú. eh, también esta persona está entre la vida y la muerte y todavía aún más, Peor, sí, porque es para la eternidad, es correcto. Ujú. ¿verdad? Entonces me llamó bastante esa curiosidad y hay que ser muy, o sea, que Dios le llene a uno de sabiduría, entendimiento para poderle llegar a una persona el plan de salvación, no hacerlo caer más bien en lo peor, porque podemos, de alguna otra forma, por querer hacer lo bueno, puede ser uno intencionalmente, o tal vez no deseándolo, puede cometer el error, alguna cosa, ¿verdad? Ujú, Decía Luis ahorita que mejor estar a la par, quedito, esperando, orando por esa persona, ujú. ¿verdad? Porque es delicado también, no es así nomás de como llegar y bam, chorrearle todo a la persona y ya, Sí, y que venga y diga, ya me convertí en un solo, no, sí. es algo muy delicado que uno debe saber pedirle primeramente a Dios sabiduría para llevarle la palabra de salvación a esa persona. Amén. Gracias, hermano. Cristina. Sí que no entendí eso de que dicen los hermanos, de que el sufrimiento a veces de otros es un misterio, porque yo pienso que el sufrimiento es un misterio tal vez para nosotros que no entendemos qué está pasando ahí, pero Ujú, el trato personal que Dios tiene con esa persona no es un misterio, hay mucha revelación y transformación en la vida de la persona que sufre. ujú. Sí. De hecho, siempre que pensamos en eso, me recuerdo aquella pregunta que les hice. ¿Cuál Job es mejor? ¿El del principio o el del final del libro? Y el del final, Es correcto. ¿Y el del principio era un hombre excelente? Sí, sí, así ante los ojos de Dios, sí, Ajá. Y, y el del final, mejor. mucho mejor. Mejor, sí. Entonces, eso, lo que nos recuerda eso es, bueno, que las pruebas, Dios no se deleita en que suframos, solo permite lo que es necesario, porque Dios nos transforma con la Biblia, con la palabra de Él, nos transforma con el Espíritu Santo y con las pruebas. Esas son de las tres cosas que más me acuerdo que Dios usa para transformarnos. Entonces, aunque no entendamos las cosas que pasan o las pruebas que vengan, entendemos por lo menos que es para bien y que es para hacernos mejor y conformarnos más a la imagen de Cristo. Sí. Alguien levantó la mano antes de Luis Fernando, pero no sé quién fue, que la quitó, yo creo, no Yo sé creo quién que fue fue. Elizabeth. Fui Ah, yo. ok, ah, ok, Elizabeth perfecto. y luego Luis Fernando. Cristina, ya se terminó. Sí, señor. Gracias. Entonces, Lisbeth y Luis Fernando. Es que me encontré algo que me parece bonito, no sé si se refiere a esto que estamos hablando. Ah, Está en Proverbios, el 27:9 es, ajá. que dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Excelente. Muy bueno. Claro, un consejo dado con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, viene a ser como un ungüento que alegra. ¿Ve? Amén. ¿Qué tiene que ver ese versículo? Claro. Eso es como deberíamos de hacerlo. Elifaz no está usando ningún ungüento, ¿verdad? Sino que más bien está abriendo la herida y le está echando alcohol y le está raspando ahí. Me Sí. está echando potasa. Sí. No, sal. Sí. Ok, sí, exactamente. Luis. A Walter, que compre un teléfono bueno. Yo lo que dije, Cristina, es que el misterio es, el sufrimiento es un misterio para nosotros. O sea, para cuando estamos sufriendo, es un misterio. Job aquí en el capítulo 23 él dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Vea, él mismo está dando la respuesta, pero él lo tiene aquí como muy vago, seguro no lo ha meditado suficiente, como ya nosotros lo conocemos a este nivel de la iglesia en que estamos.
Ujú. Entonces es un misterio todo, porque Dios lo permite, Exactamente. el porqué digamos, vea Job, el porqué de todo ese sufrimiento que está pasando, ¿por qué? Y Dios lo permite. Igual, como yo decía el otro día, los hijos de Job, ¿qué vela tenían en este entierro y se murieron? Yo espero que hayan sido salvos. Y Y- oraba todos los días por exacto. ellos. Sí. Oraba por ellos, eso es lo increíble. Estaba pendiente de los hijos, estaba pendiente del entorno. Entonces, ¿por qué? El por qué de la pregunta. Ujú, Repito, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ujú. Digo yo, wow, qué visión tuvo, es una visión de fe, igual que las de Abraham. Digo yo aquí, él vio todo, pero no lo logró coser bien para poder entender el asunto. Entonces, Job lo conoce, sabe más o menos qué está pasando, pero aún así para él es un misterio, es algo que le va a ujú. quedar uno seguro guardado en su corazón para siempre, aunque con esto yo no estoy quitándole la soberanía de Dios, de que Dios pueda hacer en nuestras vidas lo que Él quiera, en el momento que Exactamente. quiera y de la forma que quiera. Él nos puede matar en Exactamente. cualquier momento, simple y sencillamente porque pues, es mi decisión. Y nosotros Es, y- tenemos que ser obedientes y decir, amén, gloria a Dios. Sí, sí, pero igual exactamente. yo siento que para nosotros a estas alturas ya no es un misterio el sufrimiento. Sabemos que vamos a ser probados, que nuestra fe es probada por fuego. Entonces, si viene algún acontecimiento así tan fuerte, sabemos que algo nos quiere decir Dios. Sí, Vamos pero a Cristina, entender que algo quiere Dios. Dios Jesús mismo dijo, si puedes, pasa de mí este sufrimiento, en el sentido de que él sabía que era pues yo creo que Jesús sabía cuál era el plan de Dios para sí, para salvar al mundo. Bueno, en Juan hay muchas evidencias, pero lo que Sí, yo digo es, pese a todo, él pidió auxilio, socorro, qué miedo. Ujú. sí. Sí, yo Yo creo puse que la Sí, voluntad del temor Señor. sí hay. Sí, sí, temor sí, yo sé que sí. yo Sí, creo que por eso, pero sigue siendo, pese a todo, repito, siento yo, en esta época de la iglesia para mí sigue siendo un misterio, algo de los designios y de las cosas escondidas de Dios, el por qué así, por qué se fue aquel, por qué murió mi esposa, por qué murió mi hija, todo ese montón de cosas que uno no logra ver de un solo, en un solo mapa conceptual, por así decirlo, ujú. sino que Sí, son chispazos de aquí, ¿por qué hizo esto Dios? Y hoy voy en el bus y de Pero, pronto pienso en eso, pero, qué pastel, ¿por qué sí, sería? Ujú. pero todo tiene un propósito para bien. Ujú. Sí, amén. Y ahí yo creo que estamos hablando como aspectos de lo mismo, pero desde diferentes ángulos. Eh, Cristina lo que nos dice es lo que todos entendemos, que es que los sufrimientos no vienen sin una causa buena para nosotros y que entendemos que es que Dios quiere hacernos mejor por medio de ellos, lo cual todos estamos de acuerdo. El punto de Luis es que en el momento que nosotros sufrimos, sentimos, o sea, no entendemos. Ese es el punto, que duele tanto que uno no entiende. Perder un ser querido o perder un trabajo eh, o perder la salud. Entonces, aunque uno entiende que es para bien y aunque uno entiende que voy a ser mejor, uno le falta entendimiento como para asimilar aquello, ¿verdad? Y entonces Ah, es donde el dolor se vuelve más grande. Y ujú. en el caso de Job, siento que era más grande aún porque Job veía solo a Dios. ¿Y quién estaba en medio? Y Satanás. Satanás. Mm, Job era no, acusador. si hubiera visto que Satanás tenía que ver con su sufrimiento, hubiera sido un poco más fácil para Job. Aún así, nosotros, sabiendo que Satanás trabaja, cuando viene el dolor a la vida de uno siente que no entiende, ¿verdad? Sabe que es para bien, sabe que es con un propósito, sabe que Dios me va a hacer mejor a la imagen de Cristo, pero a uno le cuesta como asimilar aquello. Duele, uno sufre, uno llora, eh, Mm, uno a veces necesita ayuda, bueno, siempre necesita ayuda en oración, pero también de amigos, de mm, personas que lo acompañen.
y cosas como estas. Yo siento que es que todo eso que ustedes han dicho no se contradice, sino que todo va dentro de ese paquete, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Puedo hablar, jefe? ¿O hay alguien con la mano levantada? sí, claro. Y Cristina, ¿ya se terminó? Sí, señor. ¿Y Luis? Ok. Ajá, Cristina. Perdón, Walter. Sí, no, eso estamos muy claro que el sufrimiento y todo eso, el mismo Jesús nos dijo, que en el mundo tendréis aflicción, Ujú, ¿verdad? ujú, Y ya vengan de pruebas que el Señor nos las puede enviar para fortalecernos en la fe o de acuerdo a su plan o por aquí otras razones también que puede hacer de que suframos por algún pecado que lo hagamos, cometamos ante Dios, ¿verdad? ujú, Entonces son cosas ahí que de alguna u otra forma podemos sufrir en el sentido en que ya sea por prueba que el Señor nos pueda mandar o por el pecado de sí, uno mismo, por la concupiscencia de ujú, nuestra naturaleza pecaminosa, correcto. ¿verdad? Eso. Y lo otro es, también sí, sabemos que ella, y como dice Luis, eso, ahí nuestro pensamiento, nuestra mente, o sea, nuestro cerebro no puede ir, no, a veces no puede ir más allá de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, Ujú, en este mundo, o sea, no tiene alcance, o sea, no podemos ver más allá, ujú, no tenemos esa capacidad de lo que Él ya nos ha dado. ujú, Yo siempre me he preguntado, ¿qué necesidad tenía Dios para demostrarle al diablo de que Job era un hombre fiel en toda la tierra? No tenía ninguna necesidad de hacerle ver eso, digamos. Es más, perfectamente pudo haberle dicho, no, salga de aquí, váyase, ande rodando por la tierra, sí, o lo que sea, pero como Dios es soberano, ujú, ¿verdad? Él tiene un plan que solo Él sabe ujú, por qué razón lo hizo, y como ya nosotros todos ya conocemos lo que nos dice la palabra del Señor acá en Job, el libro, pero hay algo más allá de que nosotros no podemos comprender, siento yo, ¿verdad? Eso es lo eh, que concuerdo con lo que Luis dice. ujú. Sí, yo siento que los dos tienen razón y mucha razón. Son aspectos del sufrimiento con los cuales todos hemos lidiado o vemos a Job lidiando. Johnny, Sí, señor. Nada más quería comentar que, bueno, Alondra ya puso la información que usted le solicitó muchas en el gracias. chat para que usted lo pueda obtener. Ya lo Porque tenemos. cuando se cierra el Zoom, yo Ujú. creo que no se guarda. Entonces, para que lo tenga Ya apuntado lo de una vez. tengo contado. Gracias, Ah, Johnny. ok, perfecto. Y también Lisbeth hizo un comentario que dice que hay un libro de fe que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. De Jeff Dawson. Muy buen libro. Sí. Eso Este, era. ajá, gracias. Ese libro es más o menos lo que quiero explicarles con el título, ¿verdad? Porque hay cosas que Dios permite que para nosotros los hombres no tienen sentido, pero obviamente para Dios sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quería hacer a Job mejor. También de esta forma podía mostrar que él tenía un siervo de verdad. Y es una forma de ganarle al enemigo. Pero también, como ustedes decían, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es una forma, todo esto aconteció. ¿Cuál era el fin de Dios? Que usted y yo tengamos esperanza. Que una hermana del estudio presencial nos dijo, es que esto de Job es tan de la vida real que me encanta. No es como un cuentito de hadas donde todo sale bien, sino que es una realidad y cómo enfrentar a esa realidad. Por lo menos hay cosas que sí entendemos, aunque cuando el dolor viene podemos sentir que no tiene sentido,
Sí, sí, recordemos que Dios nos ama, que quiere hacernos mejor y que quiere que crezcamos más en Cristo. ¿Sí, Luis? Johnny, y vea que Job no sabía, pero pensemos en Jeremías. Estaba pensando en Jeremías. Jeremías también maldice el día en que nació. Sí, Decían el profeta llorón, ¿verdad? sí. Lo traicionaron. El Ujú, trabajo de él era anunciar a Jerusalén, ¿no? Lo que Dios quería, y fue traicionado, sufrió. ¿Qué no le pasó a Jeremías? ujú. Pero en este caso Jeremías sí sabía que era una instrucción de Dios directa. Vaya y haga esto, 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 Correcto. esto. Ujú. Sí, Perdón. sí, es correcto. Entonces cambia, porque es que Dios me está diciendo que haga esto. Ujú. Y la vida de él fue una vida de sufrimiento total. Sí, exactamente. Exacto. Yo creo que es uno junto con Pablo, yo creo que este señor y después Job son los más, tal vez los personajes más sufridos, bueno, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, Claro, 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 claro. pero son visiones, son como los siente a cada uno de nosotros, porque todos nosotros aquí somos 1, 2, 3, 13, pero todos sentimos distintos, a todos nos puede doler cosas distintas en nuestra vida. Sí, exacto. Ahora vamos a pasar al capítulo 23. Ajá, Luis Fernando tiene un título para el capítulo 23. Sí, yo puse un llamado a la reconciliación no, eso es el anterior, perdón. Job tiene un deseo de encontrar a Dios. Job tiene el deseo de encontrar a Dios. Ok, ok, muy bien. Y luego Karen. Sí, Job pide saber dónde está Dios para exponerle su causa. Ok, muy bien. Amén. Ujú. Hermano Walter y doña Laura. Nosotros pusimos que Job desea justificarse ante Dios. Ok. Cristina. Yo puse séptima respuesta de Job y de titulito, Job afirma su integridad. Ok, muy bien. Lisbeth ya no lo dio, ¿verdad? No, el 23. Ok, nos lo da entonces, porfa. Yo puse, Job habla con sabiduría de Dios. Ok. Y Beth, de casualidad tiene un título. Hermano, no, disculpe, no, no lo tengo. No se preocupe. Sí. Fernando Parra. Vamos a ver si Fernando tiene un título. Bien, ok. Ujú. Job quiere presentarse a juicio ante Dios. Ok, muy bien. Alondra, de casualidad usted tiene un título. Sí, yo puse que Job quiere escuchar a Dios. Muy bien. Y Mari, de casualidad tiene un título para este capítulo 23. No, hermano. Ok, no hay problema. Sí, Eh, Ok. JXM está levantando la mano. ok, por favor, sería Ana Rosa, creo que es, ¿verdad? Hermana Ana Rosa. Sí, yo puse, Job quiere exponer su causa. Muy bien. ¿Alguien más quiere darnos un título? Recordemos que esos títulos que damos, usted y yo tenemos que examinarlos y ver cuán bíblicos son. Entonces, puede ser que mi título pueda mejorarse más. Los intentos que hacemos es, ¿cuál es la idea de este título? Es resumir el capítulo y eso cuesta mucho, pero qué bueno los intentos que hacemos. Hay títulos que yo he puesto que los he mejorado o los he cambiado. Entonces, eh, yo le puse, Job ha seguido los pasos de Dios, le puse como título de este capítulo 23 del 1 al 7. ¿Qué desea Job? Hablar con el Señor directamente, Sí, 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 porque ahí en el versículo 3 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Dice, yo iría hasta su silla. sí.
Es muy interesante eso que Job dice ahí. Y en verdad que cuando uno sufre, uno deseara que eso se pudiera. Cristina. Sí, que Job, bueno, lo que yo puse es que Job pensaba que Dios no lo escucha, que no lo escucha, que Dios no hablaría con él. Él quería como saber dónde estaba para ir Ujú. y porque había pasado mucho tiempo y no había respuesta de Dios. Sí, exacto. Entonces, eh, bueno, lo maravilloso es que nosotros Ujú. eh, sí podemos hablar con Dios, llegamos hasta su trono por medio de Cristo. Así es, amén. Podemos decirle todo Amén. lo que sentimos. Él nos escucha y nos responde. A través de su palabra descubrimos su grandeza, lo escuchamos y aprendemos lo que nos dice, de Ujú. lo que nos dice. Es decir, Job deseaba todo esto que nosotros tenemos. Amén. Es cierto. Como no estaba la Biblia, no tenía nada, Job. Ujú. Pero por eso, qué lindo y cómo debemos apreciar la palabra de Dios, porque aquí hablamos con Él y Él nos responde. Amén. Y qué bonito. A mí, yo sentí algo así cuando leí que Job dice que Job dice que, ¿quién me diría saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, Ujú. expondría mi causa delante de Él. Qué lindo cuando yo leí eso, digo yo, y nosotros tenemos eso, nosotros los hijos de Dios tenemos eso. Amén. Es, Y podemos hablar con Él y decirle lo que no nos gusta, lo que está pasando. Él nos escucha, Él nos responde. Y amén. si leemos la Biblia como lo hacemos y la estudiamos, conocemos su grandeza. Y Él nos habla directamente. Amén. Esto que nos dice Cristina, nos recordamos que cuando Cristo murió, el Ah, velo del templo se rasgó, ¿verdad? ujú. Y eso significa Sí. que el lugar santísimo fue abierto, que el Mm, lugar santísimo representa el cielo. Entonces la Biblia nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ahora podemos amén. ir directo a la presencia de Dios, en nuestro sumo sacerdote es Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, y Ajá. podemos contarle todo, Amén. y Él nos habla por medio de su palabra, la Biblia. Esto es Amén. una bendición que tenemos, que Job tenía muy poco de la palabra de Dios, pero sin embargo vemos que sale con Ujú. cada palabra que uno dice, wow, pero ¿cómo pudo haber eh, tenido este conocimiento? Obviamente, Amén. Dios el que se lo dio, ¿verdad? A ver, una preguntita. Ujú. Ahí, si no hay alguien más ahí, adelante. Que Johnny nos diría, por el Y, momento, Ok, y, y ok. después ajá. Y después, No, ¿quién? no soy. yo, Karen, Karen, Ah, ok, ok. después Karen. Es que Karen está igual que yo. igualito. Y manos Eh, levantadas. eh, eh, ¿Qué le iba? Sí, eso precisamente quería hacer la consulta, jefe, acerca de entre Job y Jesucristo. Hay ciertas similitudes, en sentido en que cuando Job estaba sufriendo todo esto, había silencio de parte de Dios, Ujú. ¿verdad? Y aquí en este versículo claramente Job lo desea, digamos, que como que Dios le hablase directamente o algo, como por eso le está diciendo, yo iría hasta su silla, Sí. ¿verdad? Siento que Y, 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 es y cuando Jesucristo estaba sufriendo en la cruz y todo eso, hubo silencio también en el cielo, digamos, dice, Padre, algo así, que ¿por qué me has abandonado? correcto. Así. ¿Verdad? Ujú. Entonces yo lo asocio en ese sentido, como que Dios hace silencio y espera de acuerdo a su plan todo, porque lo que Dios hace es perfecto Ujú. y, que nosotros no podemos, los pensamientos de Él son diferentes a los nuestros. Por Ujú. eso siento que va más, nuestro pensamiento no alcanza más allá de lo que Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. No tenemos ese alcance
digamos, y solo Dios es el que nos da a través de su palabra esa sabiduría. Entonces yo siento que en ese sentido hay ciertas similitudes, ¿verdad? Con Job y Jesucristo. Así Eh, es cierto. A la vez, me imagino que Job quería tener esa oportunidad presencialmente. Siento que quería eso. ajá. Y eso lo vamos a tener ya cuando estemos con el Señor. Pero por el momento es como que si fuera presencial, en el sentido de que estamos verdaderamente en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero un día vamos a estar por completo. Entonces Job quería como tener una cita presencial con Dios. Entonces es un deseo de poderlo ver y contarle Sí, todo, y que él sabía que Dios no lo iba a tratar mal, que Dios lo iba a solucionar. Pero por medio de la fe tenemos eso a través de Cristo y llegamos al mismo cielo, a la misma presencia de Dios. Dios nos escucha y Dios nos habla por medio de su palabra. es interesante, ¿verdad? Porque en el sufrimiento Dios hace silencio aquí ante Job, Ujú. Sí, ¿verdad? cierto. De los versículos que hemos, digamos, los capítulos que hemos leído, no se, digamos, Dios no se dice que a través de algún profeta o a través, sino que más bien le aparecen los amigos, ¿verdad? De Job, más bien acusándolo. Correcto, así es. ¿Y hermana Karen? Sí, hermano, bueno, sí que para mí es de mucha bendición, bueno, estar estudiando este, a este hombre. Pero, hermano, yo me pregunto, digamos, ese silencio, ¿verdad? Bueno, que cuánto, bueno, no sé si ustedes ya lo saben, cuánto fue lo que duró, ¿verdad? Esperando esa respuesta, bueno, hasta que llega, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó que él deseaba, ¿verdad? Y como dice usted, hermano, qué bendición la que tenemos nosotros que cuando oramos, el Señor ya tiene todas nuestras peticiones, Él ya todo lo tiene ahí y Él nos responde en su tiempo y todo eso, pero sí esperamos, pero Él esperó no sé cuánto tiempo, eso es lo que quiero preguntar. Ajá. Me recuerda cuando a Miguel Ángel le preguntaban, cuando él estaba pintando la Capilla Sixtina, que cuándo iba a terminar. Y él decía, ¿cómo decía él, Luis Fernando? ¿Recuerda? Cuando lo termine. Yo creo que esto es parecido. El tiempo que es necesario. Ese es lo que la Biblia dice. Solo lo que es necesario. Entonces, eh, en el hospital, por ejemplo, a una persona eh, no la van a dejar más tiempo del que es necesario, ¿ok? Porque se puede más bien enfermar. Ni tampoco la van a mandar a la casa cuando es peligroso. Entonces, se mantiene en ese rango el tiempo que es necesario. Lo bueno es que la Biblia nos dice que es un poco de tiempo. Todo eso está en el Nuevo Testamento. El silencio de Dios a veces nos confunde, pero lo vemos en Juan capítulo 11. El Lázaro, a quien amas, está enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? No respondió. Y hasta el cuarto día fue. Entonces, inclusive lo criticaron. ¿No podía este que sanó al ciego haber sanado a Lázaro? ¿Por qué ese silencio de Dios con Lázaro? Y era para que ellos vieran la gloria de Dios. Entonces, Jesús escuchó de la enfermedad de Lázaro, permitió que Lázaro muriera, porque ya cuando él les dijo a los discípulos, vamos porque Lázaro duerme. Y ellos le dijeron, si duerme, sanará. Pero Jesús no hablaba del reposar del sueño, sino que hablaba de la muerte. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, cuando él llegó, manifestó la gloria de Dios, el poder de Dios resucitando a Lázaro. Así también entonces pasa con las pruebas. Cuando Dios no responde es porque no es el tiempo y Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo. Creo que Cristina levantó la mano.
Sí que eso de Lázaro, como ahora que hablábamos de Job, que Job fue mejor mejor al final. Ujú. Y eso de Lázaro también me hizo pensar que Jesús en ese silencio era porque quería hacer algo más grande Amén. que haberle salvado de la muerte. Él esperó esos días cuando estaba ya muerto y olía feo para resucitarlo y mostrar algo más grande y poderoso. Amén. Igual, cuando tenemos un problema, a veces todo se descompone, hasta se pudre, se echa a perder, pero no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Como Amén. Abraham ofreció a Isaac, estando plenamente convencido que el que había prometido iba a resucitar a Isaac. Él iba a sacrificar a Isaac, lo iba a quemar, pero él sabía que Dios es poderoso para resucitar a los muertos. Oiga, hermano, hermana, oiga, tiene el poder de resucitar a los muertos. Él tiene el poder para resolver nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestra vida. Entonces, confiemos en Él. Amén. Amén. Bien, entonces puse del versículo 1 al 7. Job desea razonar con Dios. Y del 8 al 17, ¿de qué nos dice Job? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con la palabra de Dios? Dice que la atesoró Exactamente. más que la comida. Amén. Un pastor, de hecho, Tim LaHaye escribió un libro que se llamaba, o se llama, Cómo estudiar la Biblia. Y en ese libro él le decía a la gente que hiciera el devocional. Él aconsejaba que se hiciera en la mañana. Ok, sin ser legalistas. Entonces él les decía, pero como hay cristianos que para todo necesitan un versículo, entonces les dio este versículo. Que Job decía ¿cómo dice Cristina? Ese versículo que usted quiere decir. Dice que he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Ah, es correcto. Eso, eso lo dio este pastor. Entonces sí es importante que nosotros tengamos tiempo con Dios, hagamos el esfuerzo no para hacerlo legalistamente, sino para como sabiendo que vamos a entrar a la presencia de Dios, que Él nos escucha y Él nos va a responder y nos va a transformar. Vemos que en el versículo 8 al 9, Job nos muestra que Dios es incomprensible. Me adelanto, pero Él no está allí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no lo distingo. Se vuelve a la derecha y no lo veo. Y a veces los seres humanos sentimos eso de Dios. Por ser invisible, sentimos como que no está. Este, Y luego dice en el versículo 10, pero Él sabe el camino que tomo. Entonces, cuando me haya probado, saldré como el oro. Pedro lo dijo, este, eh, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eh, Creo que está en 1 Pedro 1:7. Cristina. Sí, que ese versículo 10, qué bonito porque así como Job, los capítulos atrás, eh, Dios por el medio del Espíritu Santo le revela y él dice, mi Redentor vive Amén. y se levantará del polvo. Ujú, Aquí por medio del Espíritu Santo le revela que el justo es probado ujú. y él confirma o afirma aquí que él es un hombre justo, ¿verdad? Porque después de que dice eso, dice, pero Ujú, él sabe el camino que tomo. ujú.
Mi pie ha seguido firme su senda. Ve, él dice que él es justo y dice todo lo que él ha hecho. Amén. Así Eh, es. Sí, entonces, qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios desde ese capítulo donde él dice que Dios lo apartó de todo, le quitó todo y tiene esa revelación de Jesucristo. Ujú. Ya de ahí en adelante, a lo que he leído, he visto cómo él, ya el Espíritu Santo lo hace ver y decir cosas que Me- están ahora en el Nuevo Testamento, algo así. Ajá. Sí, porque antes había hablado bien, pero ahora es mucho mejor, claro. Ujú. Sí. Muy bien, entonces a esta parte del versículo 8 al versículo 17 le puse, Job ha seguido la palabra. En una escuela que trabajé, eh, al principio yo tenía que ir a cada aula vendiendo unos papelitos que con ese papelito el alumno se compraba almuerzo. Y me acuerdo que había puesto ese versículo en el papelito. Mis pies han seguido sus pisadas. Y le dibujé unas huellitas. Entonces, con ese tiquetito, el, el alumno se comprometía a comprar el almuerzo y lo llevaba a la soda. Entonces, era una forma en que a veces compartía la palabra de Dios de esa forma. Vamos con el capítulo 24. Todos los que deseen decirnos el capítulo, eh, por favor díganos, compártanlo. ¿Quién quiere ser el primero? Yo, Luis, Job dice, ¿por qué Dios no juzga al impío? ok, Yo voy. sí, Eh, Dice Job, se queja de Dios por la maldad de los impíos. ok. ¿Quién más quiere compartir un título? Yo Yo puse, tengo uno. Job entiende que los impíos no hay memoria. De ellos no hay memoria. Muy bien. Fernando, Los ricos y malvados al final perecen. ok, muy bien. Y Sí, yo puse, Job no entiende por qué los malos no son castigados pronto. ok, muy bien. ¿Alguien más quiere compartirlo? Eh, ah, Yo, sí, ujú, yo puse, Job habla de la realidad del impío. muy bien. ¿Alguien más quiere compartir un título? Yo, Sí, ujú, yo puse que Job se queja de la indiferencia que Dios tiene contra los impíos. ok. ¿Alguien más tiene un título? Voy a poner el que yo puse. Los malos hacen mal, pero serán arrebatados al Seol. Puse, y del versículo 1 al 12, vemos que Job habla del camino de los malos y cómo ellos afectan. Por eso le puse como subtítulo El camino de los malos. Los malos o las personas que andan por malos caminos no solo se afectan a sí mismos, afectan a los que los rodean, afectan el lugar donde viven, afectan eh, a la iglesia donde van, si es que van, afectan el trabajo donde están, afectan al pueblo donde viven, a la nación y al mundo. Recuerda cuando nos decían que había desodorantes que perjudicaban la capa de ozono, y uno se pone a pensar cómo un desodorante, algo tan pequeño, puede, digamos, afectar la capa de ozono. Pues imagínense millones de desodorantes. ¿Cómo un pecado de una persona puede afectar a todo el planeta Tierra? Claro, de hecho, cuando Adán y Eva pecaron, repercutió en toda la creación, no solo en el planeta Tierra, sino en todo el universo, de tal manera que cuando Cristo venga,
por segunda vez llegará el momento en que Cristo va a quitar estos cielos nuevos, estos cielos y esta tierra vieja y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque el pecado impacta, afecta. Y ojalá que las personas que andan en los malos caminos o escuchen la voz de Dios que les dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, ¿algún comentario que quieran añadir de estos versículos del 1 al 12? Es que, bueno, es que yo no sé si yo lo entiendo mal, o es que el versículo 1 y 2 dice en la Reina Valera, Sí. puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, Ujú. porque los que le conocen no ven sus días. Es que yo lo que entiendo ahí es que no es oculto que va a haber un juicio del Correcto. Todopoderoso. Ujú. Ajá. Y Job no entiende por qué los que conocen eso, los impíos que saben que va a haber un juicio, dice que no entiende por qué no lo ven y no hacen caso. Más bien traspasan los linderos y roban y ahí empieza con todo los pecados que van a ser juzgados. Ujú. Sí, sí. Ahora, lo que dice Job es que como Dios sabe el tiempo del juicio, en el versículo 1, ¿verdad? ¿Por, Ujú, por qué los que le conocen no ven sus días? Es esa perplejidad del sufrimiento del creyente, ¿verdad? ¿Por qué les va mal? Si Dios sabe los tiempos de los juicios. Eso es lo que entiendo ahí en ese versículo. ujú, Luego, los que hacen mal, sí. Creo que los que hacen mal piensan que nunca van a ser juzgados. Este, hacen lo malo y piensan que van a salir libres. Aunque quizás en esto, en esta parte, este, bueno, de hecho, el juicio para ellos está oculto, porque no conocen los caminos de Dios, ¿verdad? Pero seguro que hacen las cosas como, bueno, el ateísmo, por ejemplo, la gente que niega a Dios, a veces con eso creen que no va a haber juicio, porque niegan a Dios, pero el juicio es inevitable. Sí, ujú, exacto. Jefe, ahí también, Job, eh, o sea, como que está bueno, reclamándole a Dios que como los impíos, Dios les permite, digamos, dejarlos, o sea, que siempre, veamos, sigan haciendo lo malo. Ujú. Algo así siento yo que como que él reclama eso, que ahí viene una secuencia de todo lo malo, ¿verdad? Y Dios te está viendo eso, pero él lo ve de un punto de vista de como que, porque Dios no interviene en el momento, Ujú. sino que como que lo deja pasar. Y siento yo que es el sentir de él, que hace ver a Dios que por qué este, por qué lo otro, y esto, y lo otro. O sea, pone muchas comparaciones. Ujú. O sea, yo Sí. lo veo así desde este punto de vista, no sé si estaré equivocado. Sí, esa es la razón porque va a haber un juicio final, ¿verdad? Hay gente que paga por sus pecados aquí en la tierra y luego en la eternidad, pero hay gente que quizás en la tierra no paga lo que realmente merece, pero en la eternidad sí lo va a pagar, aunque no sepan y aunque lo nieguen, porque eso es una de las cosas que la Biblia nos dice que iba a pasar en este tiempo, que los hombres iban a negar, por ejemplo, el diluvio, según de Pedro capítulo 3, están negando el juicio de Dios, entonces, que hubo en el diluvio, pero sí va a haber un juicio final, aunque los hombres lo nieguen. Y del versículo 13 al 17 le puse los rebeldes a la luz, gente que se revela a la luz. Y del versículo 18 al 25 tengo el versículo 19 que quisiera que alguien lo leyera, porfa. Sí, Johnny. Ujú. Hoy, Que lo lea el hermano Walter. Ok, hermano Walter. dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores.
Entonces vamos a pensar en un en un laguito de agua que está contenido porque hay nieve alrededor. ¿Ok? Viene el sol, deshace la nieve, el agua baja de la montaña y se desaparece. Así son lanzados los impíos al Seol. Al momento está que ahí están, pero llega el momento en que la nieve se va a derretir y serán lanzados y desaparecerán. Por eso puse ahí, los malos serán arrebatados al Seol. Entonces, aunque hagan todas esas cosas malas, bueno, Job ve esto, que ellos van a ser arrebatados, aunque prosperan por un tiempo, aunque hacen eh, cosas malas y tal vez no son castigados en el momento, llegará el momento en que serán arrebatados al Seol, que el Seol está en hebreo y en griego es Hades, que es el lugar donde van las personas que no conocen a Cristo. Y entonces un día van a salir de ahí para ir al juicio del gran trono blanco. Todo eso lo vamos a aprender cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, al Nuevo Testamento y al libro de Apocalipsis. Cristina. Sí, que habrá un juicio para todos, ¿verdad? Y aquí, como usted estaba diciendo, ¿verdad? Aquí hay, me gusta, aquí hay un pero, dice, pero Dios arrastra a los poderosos con su poder. Ajá, ¿en qué versículo? En el 22, es que voy a ver cómo dice esta otra. Ujú, Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. ujú. Qué bonito porque nosotros sí estamos seguros de nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros tenemos vida eterna. No tenemos que tener miedo a ese juicio porque nosotros no vamos a ser juzgados como ellos. Es correcto, vamos a tener un juicio, pero es para Ajá. ir o perder recompensa, sí. Ujú. Sí, entonces qué bonito saber eso, ¿verdad? Que no tenemos que tener temor porque nosotros sí tenemos vida eterna. Amén. En cambio, ellos dicen que no están seguros de su vida. Ellos van a tener temor en el momento del juicio, Ujú. pero el que, por más que quieran como vivir, no van a poder ya. Sí. Este me ha costado ah, entender un poquito, bueno, el libro de Job, leyendo con esta traducción del estudio. Entonces, muchas veces tengo que compararlo con la Reina Valera para poder entender más. Entonces, voy a pedirle a Johnny que nos lea esos versículos que dice Cristina, pero que lo lea del capítulo, sería 24 del versículo 21 al 23. Señor, a la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien, Ok, pero a vamos los fuertes, a un ajá, momentito. Entonces, ¿quién hizo eso? O supuestamente. No, porque dejó porque No, ese Dios, no. no, no es Dios, no, a la mujer estéril dice que no concebía, ¿Quién? afligió, Sí, no, pero, y a pero la viuda nunca hizo bien. Ah, no, perdón, me ¿quién es? equivoqué. Sí, ¿quién es el que hace eso? ¿eso es Seol? No, ¿verdad? El impío, no, el que hace mal. El impío, ¿ok? Ujú, Ajá. Maltrata a la mujer estéril, no hace bien a la viuda. Eso es lo que hace el impío, ¿verdad? exactamente. Y luego, versículo 22, Johnny. Pero a los fuertes adelantó con su poder, Vamos a una parar vez ahí. que se le... Ujú. Aquí en esta traducción dice, pero Dios arrastra a los poderosos con su poder. O sea, que Dios es más fuerte que los poderosos que son malos y los va a arrasar, los va a quitar con su poder. Ujú. Versículo 22, la segunda parte, Johnny. Ujú. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Ok, entonces entiendo aquí que cuando habla aquí, otra vez dígalo, Johnny. Una vez que se levante,
Ninguno está seguro de la vida. Entonces, me parece que ahí se refiere al impío cuando se levanta. Entonces hay peligro de perder la vida. Ujú, ujú, ujú. Versículo 23, Johnny. Él les da seguridad y confianza. ¿A Sus quiénes? ojos están, perdón, Sí, ¿a quiénes? Los impíos. A los impíos. Eso es parte de la prosperidad de los impíos y por eso es que Job argumenta, ¿verdad? Versículo, la otra parte, Johnny, sí, señor. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. de los caminos, los ojos de quién. ¿De Dios? No. Ajá, exacto. ¿Sobre los caminos de quién? ¿De los impíos? De los impíos. Muy bien. Bien, versículo 24. Este, Fueron, sí, ajá, disculpe. No, sí, continúe, dígalo, disculpe. dígalo, Johnny. Ok. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Ahí Y está. sus, ujú, ¿Quiénes son exaltados un poco de tiempo? los Impío. impíos, Los impíos. Según esta traducción, ¿por cuánto tiempo? un Poco. poco. ¿Ok? ¿Y después qué les pasa? Desaparece. Desaparecen. Es correcto. Y luego la otra parte, Johnny. Y son abatidos como todos los demás. Sí, siga. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Es correcto. Entonces, ahí está hablando del juicio que les toca a ellos. Ve al versículo 20, Johnny. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Bien, aquí en esta traducción dice, la madre lo olvidará. ¿A quién se refiere? Ay, impíos. Al impío, exactamente. ¿Y qué siente el gusano? Dulzura, Ah, ¿cuál gusano está hablando? de De la lo que muerte. come carne, De la ¿no? muerte. El de la muerte. Ah, ok. Cuando el cuerpo Ok. muere, entonces Ajá. los gusanos se van a dar gusto. ¿Ve? ¿Hasta qué? Hasta que nadie se acuerde de él. Sí. Los impíos van a morir también. Aunque a veces prosperan, pero un día van a morir. Sí. Y serán Profe, arrastrados como un árbol, ¿sí? eh, hay un versículo que me llamó la atención que es el versículo 15. De esto bueno, porque aquí está hablando de los impíos, ¿verdad? Correcto. Que dice, el ojo del adúltero está aguardando la noche, Sí. diciendo, no me verá nadie, Ujú, y esconde su rostro. ujú. Sabemos que aquí está hablando del impío, Sí, correcto. pero en términos, digamos, cuando habla del adúltero, Ujú. se refiere al alma adúltera Aquí, o el hombre que adultera eh, de su esposa, o es porque también hay un término de la Biblia que dice acerca del alma adúltera, que es en todo, digamos, el impío, sí, aquí se que, refiere al al- adulterio físico. que es adulterio Sí, al adulterio físico. como tal. Ah, ok, pues yo lo estaba viendo más genérico, general, en el sentido en que con Jesucristo o alma adúltera, no sabe que la amistad Del mundo. del mundo es la enemistad con Dios. Sí, pero el mismo contexto nos aclara cuando se refiere a una cosa o lo otro. Es, Ok. estamos mencionando, está en Santiago, y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces Ujú, está hablando de un adulterio espiritual. Por amar las cosas del mundo, ujú. estoy adulterando espiritualmente, estoy siendo infiel a Dios. ¿Ve? Ok, Pero ok. aquí Eh, claramente dice, el ojo del adúltero espera al anochecer. hablando de que, Está esperando ajá, que sea de noche para que nadie lo vea ajá, y cometer adulterio. ¿Ve? ok, entonces es algo ya eh, del matrimonio. De matrimonio. Sí. Ok, listo. Ajá. Muy bien, hermanos. Entonces, voy a darles la tarea. Si Dios quiere, el próximo jueves, jueves 25 al 28. Es la novena semana del libro, las páginas 69 al 73. Y será para el próximo jueves 12 de febrero 2026 por Zoom y por Facebook y luego lo subimos a YouTube. Este, algo más, una LPV, breve,
algún pensamiento que quieran compartirnos más. Muchas gracias por la participación de cada uno. Dios los bendiga porque su participación es de gran bendición. Lisbeth. Ujú. No sé, leí algo aquí en este 23, en el 23 que Job, hay tres cosas que él dice de Dios. Ajá, Dice que es grandeza de su poder, es correcto. el único y todopoderoso. Son como exactaciones a él, ¿no? ¿Los versículos cuáles son? Ujú. Es el capítulo 23, Sí, en el versículo 6. No ok, sé si se refiere a él, porque dice, discutirá conmigo con la grandeza de su poder. es Como correcto. pregunta. Se refiere a Dios. Y en el 13 dice, pero es el único. ¿Y Ujú. quién lo hará cambiar? O sea, me imagino que se refiere a Dios. Por supuesto, por supuesto. Y está Ah, hablando de la soberanía de Él, sí. Y que es, ajá. Y en el 16 y el Todopoderoso, no sé si también se refiere a él. sí, sí, a Dios, claro. ¿Y a quién ha hecho desmayar? ¿El corazón de quién? De Job. De Job. Ujú. Ok. Sí, porque Job ahí es donde no se entiende, ¿verdad? Job no entiende y está perplejo, ¿verdad? Dice, y el Todopoderoso, el que me ha perturbado, porque hay cosas que Job no ve, y Job no ve que el diablo está metido en esta situación, y hay cosas que no vemos cuando somos probados, y eso a veces trae dolor, pero aprendemos que hay que confiar en Dios. Recuerden que al final del librito, de la conclusión, del fin de la semana, el resumen, dice que cuando funden el oro o la plata, lo funden en un recipiente y el platero va y ve, entonces con el calor, toda la suciedad sube, entonces el platero la quita. Ok, cuando se enfría, espera que se enfríe, vuelve a poner eso en un calor intenso, entonces más escoria, más suciedad sube, entonces el platero quita esa escoria. Y así lo hace hasta que llegue el momento en que el platero puede ver su rostro en esa plata fundida. Y cuando nosotros sufrimos, a veces de nuestro corazón vemos que hay pecados ocultos o guardados o que no nos damos cuenta, se los confesamos a Dios y ahí Dios va purificándonos, va limpiándonos, va cambiándonos hasta que se ve el rostro de Cristo en nosotros. Eso es una razón de las pruebas. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces Dios le bendiga a cada uno. Voy a pedirle a Luis Fernando que nos despida en oración y me quiero despedir de cada uno. Dios le bendiga a Johnny David. Eh, Igualmente. Dios le bendiga a Luis Fernando, Paola y Lucía. Dios le bendiga a Elvia. Dios le bendiga a Karen. Amén, igual. Dios Amén, igual, pastor. le bendiga a Mari. Dios le bendiga, Igual, pastor, gracias. amén. Dios le bendiga, hermana Laura y Walter. Buenas noches, pastor, y todos. Buenas noches. Amén. Ok, se me mueven aquí los nombres, pero por eso, pero para ver, tal vez aquí, vamos a ver si los puedo ver así, aquí los tengo, vamos a ver. Y luego, Dios le bendiga a Londra también, Dios le, Amén, igualmente. amén, Dios le bendiga a Cristina, Amén, bendiciones. amén, Dios le bendiga a Fernando Parra, a Karen, Buenas noches. amén, a Ivette, vamos a ver, aquí más me falta. Di- Ana, ¿A quién? Ana. Ana Rosa, ok, Ujú. sí, gracias, Amén, buenas noches. amén. Y a Karen, y no sé si me falta A Mari. a Mari, ok, Mari, Fernando, para. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga a los, Gracias. amén. Dios les bendiga a los que están en Facebook. Ujú. Bien, vamos a orar. Señor Dios, gracias por esta noche tan fría, Señor, aquí en San José. Te pedimos de todo corazón que nos puedas guardar del mal, que nos puedas acercar con tus santos ángeles, Señor,
Y así como fue llevado Lázaro, el mendigo, dice la Biblia que unos ángeles lo llevaron a- El seno de Abraham. al seno de Abraham. Que esos ángeles estén siempre disponibles, Señor, cuidándonos, pero gracias porque el Espíritu Santo está con nosotros, entonces sentimos una seguridad. Ayúdanos a ser como Job, Señor, bueno, a ser como Jesús, pero también viendo personajes. Job es un personaje bastante peculiar y con un carácter excelente, Señor. Él nunca se rindió. Él vio todo lo que le sucedía y dice la Biblia que no pensó en ningún despropósito alguno contra Dios. Así que te pedimos que nosotros, 2000 años después, con la Biblia escrita y con el Espíritu Santo, nosotros podemos ser mejores que Job. Ayúdanos a pasar por la vida triunfante. Y como dice el himno, Señor, he decidido seguir a Cristo, que podamos seguirlo totalmente. Siempre van a haber situaciones que nos complican, que nos hacen, que nos molestan, que nos duelen, que nos ponen a llorar, pero te pedimos nada más que tengamos la mirada puesta en Jesús, Señor. Así que guárdanos, protege a Costa Rica de eventos naturales, terremotos y todo eso, Señor. Te pedimos por el gobierno de Costa Rica, la nueva presidenta, que por favor, Señor, haga un buen gobierno y ayude a toda esta nación tan especial. Amén. Bendice cada uno de nosotros en nuestros hogares y guárdanos. Te pedimos por Fernando, allá en Chile, que todo esté bien allá en Chile y que él esté bien también. Y te pedimos por cada uno de los que participamos, Señor. Muchísimas gracias por darnos ese deseo, porque por nosotros solos no hubiéramos llegado a este estudio, en este curso. Es Amén. usted el que nos mueve, que el Espíritu Santo nos siga guiando, Señor. Y por favor, ten misericordia de nosotros. Ten mucha misericordia. Perdónanos de todos nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a seguirte. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Amén. Dios me los bendiga. Buenas noches. Amén. Dios me los Buenas bendiga. noches, Gracias, descansen. pastor. Amén. Buenas noches. Muy Buenas edificante. noches. Gloria a Dios. Amén.